Jóvenes, reciban mi saludo cordial. Yo soy el doctor Alex Pereda Medina y hoy día estamos aquí para compartir con ustedes 5 criterios para redactar un título de un trabajo de investigación. Para ilustrar estos 5 criterios voy a presentar un título que no es apropiado. Por ejemplo, analizar el efecto de la acitromicina en pacientes con síntomas de coronavirus atendidos en el Hospital Regional de Ayacucho durante el periodo de marzo a junio del año 2020. Cuando nosotros leemos un título, tenemos una noción muy general de lo que se está investigando o de lo que se pretende encontrar en ese trabajo de investigación. Por ejemplo, si nosotros extraemos del título anterior que se ha mencionado, tenemos ahí la variable dosis de acitromicina. Yo debo de conocer a través de la lectura cuáles son los componentes químicos, cuáles son sus reacciones benéficos, cuáles son sus reacciones adversas de esta acitromicina. Por otro lado, si extraemos la variable síntomas del coronavirus, yo automáticamente ya me estoy imaginando que voy a encontrar la taxonomía de la cual proviene este coronavirus, cuáles son sus variantes, cuáles son los efectos que pueden causar en las personas. Y también cuando articulamos en forma dinámica estas dos variables, voy a tener, como se dice, un concepto de lo que se está investigando. Articula variables de estudio, unidad de análisis, ubicación, espacio-tiempo. Si nosotros evaluamos estos elementos en el ejemplo citado al inicio, podemos encontrar que las variables están dispersas. Tenemos en el título mencionado analizar el efecto de la acitromicina en pacientes con síntomas de coronavirus. Aquí podemos observar que hay un corte en las variables. Está la primera variable, efecto de la acitromicina, seguido de la unidad de análisis y luego seguido de la segunda variable, síntomas del coronavirus. Entonces, aquí no hay una estructura apropiada para la redacción del título. Lo correcto debería ser analizar el efecto de la acitromicina en síntomas del coronavirus en pacientes, y ahí estamos observando que están las variables de estudio, seguido de la unidad de análisis y luego viene la ubicación espacio-tiempo. Generalmente en este aspecto expresa la motivación y el esfuerzo que debe desplegar el investigador para lograr su meta. En el ejemplo citado al inicio hemos utilizado un verbo en infinitivo, analizar. Para lograr esa capacidad, el investigador debe primero describir sus variables de estudio, luego vincularlas para ver cómo funcionan en forma dinámica, luego analiza un resultado con otro conectándolos y de allí deriva sus conclusiones, que están conectadas con la hipótesis, con los objetivos y con el problema. Además, en este proceso también aparecen nuevas interrogantes que no son previstas y ameritan redactar esos aspectos en las recomendaciones o sugerencias.
En el título nosotros vamos a ver algunos conectivos lógicos, por ejemplo, el conectivo y, si entonces, sí, solo sí, son conectivos lógicos que usualmente se emplean para la redacción del título. En el ejemplo que nos va a servir de ilustración, podemos citar lo siguiente: analizar el efecto de la acitromicina en los síntomas del coronavirus en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Ayacucho durante el periodo de marzo a junio del 2020. Aquí podemos analizar toda esta proposición y vamos a encontrar que hay un antecedente y hay un consecuente. ¿Cuál sería nuestro antecedente? Aquí vamos a citar pues al efecto de la acitromicina y como consecuente que va a contrarrestar los síntomas del coronavirus. Entonces, ahí vemos una conexión lógica, un antes y un después. Es muy usual que cuando se formula el problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, seleccionemos algunas palabras claves que van a servir para redactar el título. En esto, nosotros recomendamos utilizar como máximo de 15 a 20 palabras. Si queremos ilustrar este criterio, podemos mencionar el siguiente enunciado: analizar el efecto de la acitromicina en síntomas del coronavirus en pacientes atendidos en Ayacucho en el año 2020. Aquí podemos apreciar los 5 criterios expuestos en la primera palabra del título. Analizar representa el propósito, el esfuerzo del investigador. Luego tenemos las variables de estudio: efecto de la acitromicina, la otra variable, síntomas del coronavirus. Luego sigue la unidad de análisis, que viene a ser una persona con síntomas del coronavirus. Luego viene la ubicación, espacio-tiempo, Ayacucho y el año 2020. Si nosotros contabilizamos el número de palabras de este título, está en el rango de 15 a 20 palabras, que es un título adecuado y que se ajusta a los estándares que exigen para publicar. Jóvenes, estuvo con ustedes el doctor Alex Miguel Pereda Medina y les recomiendo que nuestras cápsulas de información que se vienen publicando en nuestro Facebook sean estudiadas, aplicadas y finalmente compartir. El conocimiento debe ser divulgado, publicado en los medios de comunicación. Muchas gracias.